Muy bien, aquí estamos. Yelisa, te acepta la grabación, ¿no? Te habrá salido y ya puedes comenzar. Listo, bueno, antes que nada, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para mí que estemos aquí reunidos hoy aprendiendo. El diario vivir es eso, es experiencia, es sensaciones, es aprender, es crecer intelectual, emocionalmente. Entonces, de eso se trata. Estamos acá afortunados de tener a Elena Ortiz, que es formada como especialista en bioneuroemoción, psicogenealogía, coaching, familia y educativo, especialista, experta en educación consciente, desarrollo personal y mindfulness por la Universidad de Almería, maestría en Reiki y otras terapias energéticas. Entonces, eh, bienvenida, Elena, de verdad, nuevamente me place estar contigo en un espacio como este, en el que podemos no solo aprender, sino dar el servicio a estos pacienticos que necesitan para su salud, mejorarla desde otros enfoques totalmente diferentes que a veces no conocemos y que no estamos acostumbrados por nuestra medicina occidental. ¿Sí o no? Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante. Nuestro tema es acerca de tres patologías que usualmente las vemos desde tres enfoques diferentes, o sea, la medicina convencional nos trata por partes, lastimosamente, yo como médico, bueno, me presento para los que no me conocen, eh, yo soy médico especialista en medicina alternativa, soy homotoxicóloga de la Universidad Javeriana, soy médico tradicional chino de la Universidad del Bosque de Bogotá y especialista de la Universidad Manuela Beltrán en terapias alternativas. Entonces, me dedico actualmente a la medicina alternativa, ya va a ser 13 años que hago este ejercicio y veo todo el tiempo este tema del que vamos a hablar y que los pacientes usualmente vienen tratados por partes, como les decía, ansiedad, manejo por psiquiatría o psicología, insomnio, manejo por psiquiatría y el hipotiroidismo, manejo por endocrinología. Entonces, usualmente tenemos tres patologías, un mismo paciente y un manejo que no es malo, es multidisciplinario, no es malo, pero es algo que la idea es ver al paciente integralmente, holísticamente y desde una visión diferente, y de eso es lo que vamos a hacer hoy, aprender a ver estos tres diagnósticos como un enfoque terapéutico diferente, desde la bioneuroemoción y desde la medicina alternativa. Bueno, quiero comentar una cosita, además de dar las gracias a la doctora Yelisa, que es un auténtico placer, y yo le decía, este es el segundo año que no puedo estar presencialmente en Colombia, porque yo desde el 2014 viajo cada año hacia Colombia para atender en diferentes consultorios y clínicas, y por la situación que estamos viviendo no puede ser físicamente, presencialmente. Y yo dije, quiero pues estar presente, quiero dar una charla a tus pacientes, la hemos hecho abierta, hay más personas, pero igualmente en la atención es para la doctora Yelisa y todos sus pacientes, muchos de ellos que me conocen, que han estado conmigo y otros no, y otros que le apetecía estar en esta charla y que me conocen a través de otra doctora o de otro país, como es las personas que están de Portugal, y todos y todas bienvenidas. Una cosita antes de proseguir, por favor. Tened la precaución de tener cuando conectéis el audio desactivado, porque si no el ruido se acopla y va a ser molesto para cuando después lo tengáis en la grabación. Y escribir las preguntas
que tengáis a medida que yo voy comentando, hablando y la doctora igual. Y al final sí abriremos los micros para compartir. También os pedimos que activéis la cámara si es posible para vernos. Y bueno, Yelizat, pues tal como tú comentas, todo eso es un tema como muy candente y como que se ha activado más todavía en estos 2 últimos años. Si ya estaba, esas patologías ahora están como mucho más candentes a la hora del día, a la orden del día. Entonces, o bien puede ser por ansiedad o hipotiroidismo o insomnio o las 3 incluso o 2 de ellas, o al principio empiezas por una y terminas por las otras, pero como que van muy encadenadas. De ahí, desde la visión que tú manejas como médica y de la visión que yo manejo desde la bioneuroemoción, que es un método integrativo, son herramientas para el bienestar emocional, donde se estudia la relación que hay de las emociones con nuestras creencias, con nuestro cuerpo y con nuestras relaciones, en cómo interactuamos. Y siempre nos va a llevar a un mismo punto, que es el conocimiento, el autoconocimiento que tenemos de nosotros y las situaciones que las altera o que nos afectan. Entonces, a mayor autoconocimiento, más información tenemos de qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros, qué acontece en nuestro interior, que siempre está reflejado por algo que acontece también fuera. Entonces, bueno, la doctora va a ir hablando de cada una de estas patologías, de su visión, que obviamente yo no soy médica, yo no lo toco, yo voy a tocar la parte que tiene que ver desde las emociones y el sentido biológico que tiene y la emoción oculta que tiene. Y obviamente de una manera general, porque después hay que ver cada caso individualmente. Yo solamente puedo hablar de forma general. Bueno, excelente. Si van teniendo dudas hasta allí, pues nos vas colocando por el chat y vamos resolviendo. Por ahí veo que ya ingresó alguien más desde Cincelejo. Pacientica Deiris Ruiz. Excelente. Bueno, entonces, estoy un poco ronquita hoy. Permítame. Un poquito de agua. Yo tengo también aquí el vaso porque es necesario. Bueno, entonces les decía que vamos a empezar a hablar de 3 patologías. Quiero como hacer una introducción desde la medicina alternativa y desde la medicina convencional, qué es la ansiedad, qué es el insomnio, qué es el hipotiroidismo. Hay pacientes que hasta padecen de esto, pero no saben de dónde proviene o cuál es su origen, ¿cierto? En la parte de la ansiedad, el insomnio y el hipotiroidismo, hay una cosa en común que si lo vemos como una visión integral nos damos cuenta, y es el sistema nervioso central. Desde el sistema nervioso central nosotros tenemos unas glándulas, que es el eje hormonal, que rige muchas de nuestras funciones, ya sea orgánicas o hasta sensoriales y emocionales. El sistema nervioso central, allí tenemos la glándula pituitaria o hipófisis, si alguna vez la han escuchado, y adicionalmente tenemos la glándula pineal. Estas 2 glándulas las llaman las glándulas maestras de nuestro sistema nervioso central y hacen lo que ustedes ni se imaginan, son muy importantes, y si las tenemos alteradas o en desequilibrio, entonces las 3 patologías las podemos tener presentes. Por ejemplo, la glándula pituitaria o hipófisis es una glándula que ayuda a que se segregue todo lo que es la hormona estimulante de tiroides. Es decir, que si yo tengo un eje hormonal alterado a nivel de mi hipófisis, ya sea por algo que esté allí obstruyendo o por simplemente un desequilibrio hormonal, empiezo a presentar una alteración en la segregación de la función tiroidea, en una alteración en esa glándula tiroidea para que estimule el funcionamiento de mi tiroides. Y empiezo a tener
De ahí otra serie de diagnósticos como obesidad, cansancio físico, agotamiento, sequedad en la piel, empiezo a tener alteraciones emocionales, irritabilidad, depresión, ansiedad. Bueno, entonces todo empezó en este sistema nervioso central. Y si vamos a la glándula pineal, nos damos cuenta que esta segrega todo lo que es la melatonina. Entonces, si tenemos una melatonina alterada por una inadecuada secreción de la misma a nivel de nuestro sistema nervioso central, pues ¿qué va a suceder? Va a alterar el sueño, el ritmo del ciclo circadiano se va a ver alterado porque la hormona principal de este está alterada y viene de un desequilibrio del eje hormonal. Entonces ahí vamos dándonos cuenta cómo nuestro laboratorio, nuestro cuerpo, nuestro organismo es indispensable que esté en equilibrio a nivel de su eje hormonal para que yo pueda tener un adecuado ritmo circadiano, un sueño adecuado, para que yo pueda tener un adecuado sistema nervioso central, el manejo de mis emociones, no se desequilibre hacia la depresión, hacia la ansiedad, hacia la irritabilidad y pueda además no tener patologías del eje hormonal como el hipotiroidismo, una alteración tiroidea. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Me van escribiendo sin pena, sin ninguna, sin nervios, sin nada. Cuéntenme. O si se identifican con algo de lo que he hablado hasta el momento. ¿No? No hay dudas. Todo está claro. Todo muy claro, dicen por aquí Marta Rincón. Bueno, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, ya en base a lo que acabamos de hablar, podemos darnos cuenta que desde un enfoque integral en el paciente, si hablo antes de pasar ya a hablar con Elena, si hablo desde mi medicina alternativa, yo encuentro un paciente en mi consulta, Elena, que me llega por insomnio, me llega por hipotiroidismo y me llega por ansiedad, que es muy común que las tres estén. Yo inmediatamente no le voy a dar una pastillita para la ansiedad, una pastillita para el insomnio y una pastillita para el hipotiroidismo. Yo lo voy a ver como un ser integral y voy a empezar a hacerle una regulación desde la medicina bioreguladora, ya sea a través de la sueroterapia, acupuntura y acompañada de un proceso terapéutico como el tuyo. Ese es el éxito de la resolución del tratamiento de este tipo de pacientes. Entonces, vamos a pasar ya, Elena, a que nos explique desde la bioneuroemoción y desde la programación neurolingüística cómo complementamos el manejo que ya yo le entrego al paciente desde la homotoxicología y cómo lo hace ella, cómo identifica el problema en cada uno de los pacientes. Muy bien. Además, muchísimas gracias por... A ver, por favor, los micros apagados. Te decía que muchas gracias por toda esta introducción y este material, esta información tan valiosa que das, porque trabajamos realmente como un equipo de una manera integrativa. En la parte que tú abordas y en la parte que yo abordo es ahora el paciente, para mí, viene y vamos a ver qué emoción hay detrás, porque detrás de cada patología, como dice la doctora a nivel médico, para mí son síntomas. Síntomas es una información. Entonces, la información siempre viene a través de una emoción. Entonces, esto es importante que la persona tenga muy claro que una emoción no gestionada no es una emoción que pase al olvido. El inconsciente biológico no olvida absolutamente nada. Eso queda bloqueado y pasa posteriormente a proyectarse en su cuerpo, en su sentir y en su vida, porque lo va a estar proyectando en todos los niveles, porque no estamos fragmentados. Si yo siento una cosa y tengo un síntoma, lo tengo en todo, no lo tengo en una sola parte. Que esto es el error que se comete, es decir, no, me duele aquí, pues entonces yo trato el cuerpo nada más. No, tienes que tratarte en un conjunto, de una manera holística. Entonces, los síntomas siempre traen información y
la información no llega a través de la emoción que yo estoy sintiendo. Tenemos que entender también de lo que hablaba del inconsciente biológico para que se tenga un impacto emocional que después va a resultar un síntoma y ese síntoma en una patología. El inconsciente nos da información de muchas formas, pero no atendemos. Y entonces llega un momento en que empezamos a ver el síntoma más físico en el cuerpo o nos empezamos a sentir de una determinada manera, porque el síntoma puede ser físico, puede ser cognitivo y puede ser conductual. Lo podemos tener en cualquiera de estas maneras, pero siempre el inconsciente está hablando de algo. Entonces nos toca abrirnos. ¿De qué nos habla la ansiedad? Siempre nos habla de un estado de alerta. La persona que tiene ansiedad siempre se está proyectando hacia un futuro, un miedo a algo que venga, un miedo a no estar a la altura, un miedo de tener que cumplir algo, un miedo de no sentirse suficiente, pero siempre habla de un miedo y habla de un programa biológico de supervivencia en un estado de alerta, porque el inconsciente biológico lo que va a mirar siempre es nuestra supervivencia. Entonces, si yo siento un miedo ante algo, él va a activar en mí algo que me va a proteger de ese miedo. ¿Qué es? Estar alerta. Claro, él me da la supervivencia biológica, pero no me hace estar en paz, no me hace estar saludable, no me hace estar bien, porque yo tengo un patrón activo que tengo que buscar qué es lo que ha ocurrido en mi vida antes de, qué creencias tengo, si lo he tenido alguna vez anterior o no. Tengo que hacer como un seguimiento a ese síntoma de cuándo fue la primera vez que hubo un activador en mi vida, algo que activó esa ansiedad. Por eso, desde la bioneuroemoción y la psicogenealogía, buscamos desde el momento actual, ahora que yo tengo un diagnóstico, voy hacia atrás en el tiempo, voy a revisar mi vida, donde hubo ahí un disparador. Y de ahí me voy más hacia atrás a mi etapa de proyecto sentido, que es la infancia, de todo lo que yo recibí como programación de papá y mamá. Y desde ahí me voy a mi árbol, porque si yo lo estoy viviendo, alguien de mi sistema familiar lo vivió anteriormente, porque todo es una repetición. Y en la ciencia médica a esto se le llama la epigenética conductual. No solamente heredamos la parte física o una enfermedad hereditaria, como se llama, sino también esa parte emocional incluida, vivida por ese antepasado que no fue resuelta y que pasa a mí en una memoria activa que se puede activar en cualquier momento de mi vida. Así yo no sea consciente, porque no siempre somos conscientes y eso no significa, como decía, de que el inconsciente olvide, o sea, todo queda almacenado ahí en ese inconsciente biológico y va saliendo a medida que van ocurriendo cosas en nuestra vida que van haciendo de activadores. Entonces, Bueno, podríamos perdón, decir, te interrumpo aquí un momentito, sí, Elena. Primero que todo, por favor, silenciar el micrófono para que no haya ninguna interferencia o ruido. Le pedimos el favor al señor Jaime. Bueno, es importantísimo lo que acaba de explicar Elena y me parece que si tienen alguna inquietud hasta el momento es hora de hacer la pregunta porque es importante para entender cómo empezar a aprender a gestionar la emoción para no afectar mi inconsciente, ¿no? Es importante esto porque de ahí depende el paso hacia tener o no tener la patología, ¿sí? Entonces, a saber cómo gestiono esa emoción. Eso lo aprendes solo a través de terapias como la bioneuroemoción. No es fácil saber gestionar una emoción. O sea, no todo el mundo gestiona la ira igual o la ansiedad igual o ante cualquier X situación, ¿cierto? Entonces, aquí estaban, Elena, preguntando ya unas pacienticas. Es algo muy común esta patología. Ya es la tiroiditis de Hashimoto. Eso es una enfermedad autoinmune de la tiroides. O sea, te autoatacas en la tiroides. Ya, así como te autoatacas en la artritis reumatoidea con las articulaciones,
la tiroiditis de Hashimoto es un autoataque hacia la glándula tiroidea y por lo tanto genera un hipotiroidismo, ¿ya? Porque daña el funcionamiento de la glándula tiroidea. Entonces me están preguntando que desde la bioneuroemoción, entonces, ¿cómo se maneja este tipo de autoinmunidad en la tiroides? Vale, pero estamos hablando de la ansiedad, ¿de acuerdo? No hemos hablado todavía de ese tema, entonces la dejamos ahí pendiente porque si no vamos mezclando y al final hacemos Perfecto. ahí un batiburrillo Tienes ahí, y la es tienes ahí. importante tenerlo muy claro. Sí, continuamos con el tema de la ansiedad. Entonces, pregunta sobre la ansiedad. Yo decía que la ansiedad es una adaptación de supervivencia ante un miedo real o ficticio. Entonces, esto es muy importante. El inconsciente biológico no distingue lo real de lo simbólico. Yo puedo sentir que me han abandonado en la infancia y lo vivo como una realidad y lo mismo mamá no me abandonó, me dejó con la abuela para ir a trabajar y después volvía. Pero yo como bebé pude vivir un abandono, entonces yo lo grabo como abandono. El inconsciente no distingue lo real de lo simbólico porque solamente se basa y graba la emoción. Si mi emoción es de abandono, ya sea de verdad o de mentira, lo voy a tener como síntoma posterior. Eso es importante tenerlo muy claro porque el inconsciente biológico de verdad es literal y él se guía por la emoción. La mente genera pensamientos. Entonces, esos pensamientos están basados en unas creencias que tenemos, pasan por filtro de creencias y según las creencias que tengamos van a activar una emoción u otra y eso es lo que capta el inconsciente biológico. Por lo tanto, no es lo que ocurre lo que nos enferma o afecta, sino el cómo yo lo vivo, el cómo yo lo vivencio, porque esa emoción es la que graba el inconsciente biológico y tener presente que de verdad es literal. Es literal, lo que sientes te lo va a mostrar y te lo va a mostrar de cualquier manera, pero eso no queda oculto. Y decíamos, te lo muestra a través del cuerpo, a través de una forma cognitiva o conductual, pero eso va a salir. Entonces, la otra parte importante es, para que un impacto emocional llegue hasta el inconsciente, yo lo tengo que vivir de una manera inesperada. Algo ocurre en mi vida de manera inesperada. Ese activador que activa la ansiedad o que activa el insomnio que vamos a tocar ahora o activa el tema de tiroides, ese activador es algo que ocurre de manera imprevista, no es algo que yo sé que puede que ocurra, ocurre que yo no me lo espero. En ese instante que lo estoy viviendo no tiene solución posible en ese momento. Y además lo vivo en solitario. Eso no significa que yo esté sola. Significa que aunque esté con personas, yo lo que siento no lo digo y me lo trago. Entonces, eso es una bomba de relojería. Eso es un impacto emocional. Y eso es lo que pasa al inconsciente para bajar el estrés que vive la persona en ese momento y pasado un tiempo que podamos pensar, bueno, ya pasó el mal rato, ya pasó el disgusto. No, después aparece con un síntoma y no sabemos de dónde viene. Por eso es importante seguir el rastro. ¿Cuándo empecé yo a tener ansiedad? ¿Qué pasó poco antes de la ansiedad? Porque ahí está la clave. Tenemos que volver ahí. Tenemos que volver a esa emoción. Y el sentido biológico, como decía, de la ansiedad siempre es adaptarme a una situación en la que yo me siento insuficiente, como decía antes. No estoy a la altura, no soy capaz, yo no puedo, tengo ese miedo al qué pasará, qué dirá, qué no podré hacer o qué sí podré hacer. ¿Será que me dan el trabajo? ¿Será que no? ¿Será que yo valgo? ¿Será que no? ¿Será que vendrá, que me dejará? Lo que sea. Pero la persona vive no sintiéndose suficiente, o sea, en una desvalorización. Entonces, la emoción oculta que tenemos que buscar es qué viví yo antes de que empezara la ansiedad, donde yo sentí falta de confianza en mí misma, falta de confianza en el fluir de la vida y una falta de respeto
conciencia y coherencia de mi propia vida. Esto es lo que oculta, la emoción oculta y el sentido biológico de la ansiedad de una manera general, ¿de acuerdo? Después, en cada persona, lo que haya ocurrido antes de esa primera vez de ansiedad, la emoción la va a llevar a buscar una serie de, digamos, de raíles de por dónde pudo venir diferente. Por lo tanto, cada tratamiento ahí es diferente, pero buscamos en la línea actual, buscamos en la etapa de infancia donde se crean esas heridas de la infancia y buscamos el transgeneracional. Ahí es bueno preguntarse, ¿quién de mi sistema familiar vivió algo similar? ¿Quién estaba con ansiedad siempre? ¿Qué sé yo de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo? ¿Qué sé yo sobre la ansiedad en mi sistema familiar? Porque ahí nos va a dar mucha información. ¿Vale? Por favor, la señora Liria Alzate, por favor, apagar el micrófono. Estemos bien atentos con el micrófono para que no interrumpan. Sería importante, sí, muy importante. No se ha dado cuenta todavía la No, voy a ver si se lo puedo desactivar. Sí, por favor. Vale, listo, ya. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Porque lo que nos pide realmente ese sentido biológico del síntoma y también la emoción oculta es justamente hacer lo opuesto. Si yo no confío en mí, no confío en el proceso y fluir de la vida, y eso me genera esa ansiedad, yo tengo que empezar a trabajar en mí, en el amor propio, en empezar a confiar en mí, en empezar a valorarme, porque realmente siempre es una proyección de algo en el que yo me siento en alerta. Y generalmente siempre está mezclado con el deber ser. Debo ser perfecta, tengo que llegar a lo máximo, no puedo defraudar. Entonces siempre ese es un miedo a algo proyectado en futuro. No sé si hay alguna preguntita. Sí, por acá está alzando la manito Marta Rincón, quiere hacernos una pregunta. ¿Puedes desactivar el micrófono, Marta? Sí, ya, Adelante. ya, listo. La pregunta es, una vez uno identifica eso, o sea, esa emoción, ¿cómo hace uno para manejarla? O sea, realmente yo, por lo menos particularmente, yo sí he identificado que yo suelo ponerme ansiosa en la medida en que, porque proyecto cosas, o sea, cosas que no han pasado, me hacen sentir me hacen sentir ansiosa. Entonces, una vez identifica uno esa emoción, ¿cómo hace uno para manejarlo realmente? Vale, mira, lo más básico en este momento, porque esto también se hace en terapia, donde vamos hacia atrás manejándolo siempre con alguien que te está acompañando, porque, ojo, la ansiedad generalmente engloba o tapa otras cosas que hay detrás, porque es, digamos, lo que da la cara, pero después tenemos que ponerle nombre y apellido a ese miedo que aparece llamado ansiedad. Pero la forma más directa es, una vez que tú has identificado esa emoción, la emoción, te la tienes que permitir sentir y recoger el mensaje que te trae, que es la parte más difícil de hacer en solitario. Entonces, yo siempre utilizo el mismo símil porque es el que me resulta más práctico y el que mejor creo que se entiende. Yo voy a tu casa a entregarte una carta. Si tú no me recibes la carta, yo voy a ir muchas veces a tu casa a tocarte para entregarte una carta, pero tú no quieres coger la carta y ver lo que pone. Entonces tú dices, no, ya sé que eres el cartero, sí, pero coge el mensaje. Entonces la ansiedad ya te está diciendo qué pasa ahí, llegas hasta ese punto, pero ahora tienes que permitirte sentirla sin juicio, sin expectativa, con una mente absolutamente inocente. Cuando digo sin juicio es sin juicio hacia los demás. No, yo sé que estoy ansiosa porque el fulano, mengano, el trabajo, el dinero, lo que sea. No es nada externo a ti. La estás viviendo tú. Lo estás viviendo tú. Por lo tanto, te tienes que permitir sentir la ansiedad dentro de ti sin juicio.
coge el mensaje que te trae la ansiedad. Ese es el primer paso. De ahí no podemos pasar a otro, porque eso es, lo acepto. Voy a coger este mensajito que me trae y voy a ver qué me cuenta, me guste o no. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que golpear un cojín, lo golpeo, pero me permito sentirla, porque si no, no la puedo trascender, no llego a la otra parte. Entonces siempre se va a repetir, porque siempre la repetición es, aquí tienes una nueva oportunidad de atender lo que no quieres atender. Y entonces la pasamos como podemos y al poco tiempo de nuevo otra vez, aquí está la situación para que la atiendas, porque te está dando un mensaje. Y siempre es un mensaje que nos lleva a superarnos, a cerrar un ciclo que será una memoria de transgeneracional. Cerramos y ya no repetimos más, porque eso se libera a nivel memoria celular y también liberamos con eso a los descendientes, con lo cual es algo muy importante. Espero que te sirva este primer paso. Muchas gracias. Ok, Elena, o sea que entonces en conclusión lo que acabas de decir hacia el manejo de la ansiedad es que el gestionar es entender por qué de la emoción. El gestionar es entender qué es el mensaje, qué es lo que yo quiero a través de esa ansiedad. Totalmente, además, pero... Sí, termina, Yelisa. Que además, por lo general la gente se niega a entender esto, enseguida lo quiere quitar del paso con un medicamento, quítame esta ansiedad, pero entonces en ese orden de ideas, antes de quitársela con una medicación, ya sea biorreguladora o no, debo ayudarle a través de la bioneuroemoción contigo a que se dé cuenta de que no debemos quitarnos a la fuerza esa emoción, sino debemos entenderla y ella solita se irá, sin afectar la parte orgánica. Totalmente, absolutamente, porque además le va a dar un aprendizaje a la persona, porque de la manera que si solamente trata el síntoma a través de todo lo que tú le puedes aportar, se va a hacer dependiente de eso constantemente y lo puede cronificar igual que en la medicina alopática, ahora casi todo está cronificado. Entonces, hay que ayudarse en todos los sentidos, por supuesto, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual, por supuesto, porque somos holísticos. Entonces, efectivamente, hay una información que generalmente es muy incómoda de sostener. Lo que queremos es quítame esto, tengo ansiedad, me hace sentir muy mal, quítamela. Pero ¿qué te quiere decir la ansiedad? ¿Por qué se activó? ¿Para qué se activó? Entonces, entender, sí, pero entender desde la mente y el corazón, sentir, no desde la forma absolutamente racional, porque el inconsciente no es racional, el inconsciente es simbólico y nos va a llevar siempre a emociones. Entonces, lo que yo hago es desde buscar el origen en esa emoción que estoy sintiendo, entre hacer la investigación de mi árbol y saber que eso se repite y que vivió la abuela o la tía o la mamá o quien fuera, yo voy armando un puzzle. Y cuando yo lo voy haciendo, digo, wow, ahora lo entiendo. Y cuando yo digo y tengo esa toma de conciencia de que ahora lo entiendo, se descodifica, se desbloquea. Entonces, eso ocurre muchas veces al instante, una toma de conciencia ocurre al momento. Después, eso tiene que bajar al cuerpo. Entonces, uno se ayuda a través de meditación, en los tratamientos que utiliza la doctora Yelisa, porque va ayudando a la biología. No hay que pensar, oh, ya tuve la toma de conciencia, ya está. No, si no pasas a la acción y no empiezas a crear una coherencia en todos los sentidos, físico, mental, emocional y espiritual, eso va a volver. Es como decir, no, yo ya sé lo que es, entonces, ¿por qué no lo cambias el hábito en vez de seguir enfermándote? No, es que es muy difícil ya. Nadie aprende a tocar guitarra en un día o en un fin de semana. Tampoco vamos a cambiar un proceso de creencia de muchos años de repente en un día.
en un instante se toma conciencia, pero después hay que buscar las herramientas que ayuden para sostenerlo y llevarlo, digamos, a buen término, ¿no? De realmente anclar eso que ya hemos visto cuál es la información y de dónde viene. Entonces sería Bueno, eso. hay otra preguntita. Janet está alzando la mano. ¿Cómo estás? Adelante, Janet. Muy bien. Hola. Yo les había preguntado algunas características de las personas que sufren de ansiedad, o sea, además de lo que ha dicho Elena, del miedo sobre todo como al futuro. Por ejemplo, saber si una persona que particularmente yo me levanto y todos los días estoy pensando en qué va a suceder después, en tenerlo todo planeado para que todo salga perfecto, todo esté bien. No sé si esa puede ser una característica. Por eso se las... Sí, sí lo es. Janet, mira, la persona con ansiedad siempre se está proyectando al futuro, por lo tanto, no está viviendo el presente. O sea, por eso es, no confía en el fluir ni en el proceso de la vida, pero tampoco confía en ella. Entonces, la persona que suele tener ansiedad generalmente también anda por depresión, porque esto es como un péndulo, son polaridades y son dos polaridades que pertenecen a la misma, dos caras de la misma moneda, que es no estoy presente, porque la ansiedad siempre me estoy proyectando al futuro, la depresión me estoy proyectando al pasado, pero no estoy presente. Y una de las cosas que suelen tener en las personas con tema de ansiedad o depresión es que utilizan mucho el victimismo, porque como no se sienten suficientes, siempre están, hoy me pasa esto, me duele allí, me duele acá, para que estén como un poquito pendientes, porque creen que si estuviesen bien, no le prestarían atención. Por eso es tan importante lo de amarse a uno mismo, respetarse, darse el valor, porque una persona con ansiedad o depresión siempre está desconectada de sí mismo, porque o está en el futuro o está en el pasado, y resulta que ni el futuro ni el pasado existen como tal, porque mi inconsciente biológico solamente está en el ahora. Yo respiro ahora, yo siento ahora, no siento mañana ni dentro de una hora, yo estoy sintiendo ahora, mi vida transcurre ahora, y eso es algo muy marcado en las personas con ansiedad o con depresión, porque son polaridades, va a una polaridad, se va a la otra, y se trata de integrar ambas y estar en el presente. Entonces, siempre es como decía, es una falta de confianza, es un miedo a lo que va a pasar, pero también es una forma de escaparte, de evadirte. Por eso lo de victimismo. Si yo me estoy victimizando, no me estoy haciendo responsable de mí. Si yo estoy proyectándome al futuro, no tengo que ocuparme de lo que está ocurriendo ahora en mi vida, que igual es un poco caos, pero como la forma que tengo de abordarlo es ansiedad, me proyecto al futuro o me voy para atrás pensando que el tiempo pasado fue mejor, pero me evado de atenderme, de atender mi vida. Por eso lo de victimismo, porque es como, no, es la forma de usarlo, ¿no? Pero lo importante es darte cuenta qué información hay para ti detrás de lo que tú estás sintiendo. Y sea, no me gusta decir nunca buena o mala, porque las emociones no son buenas ni malas, las emociones son información. Entonces hay información que se siente muy bien y hay información que nos hace sentir incómoda, pero la que nos hacen sentir incómodas son los retos que, si las superamos y las atendemos, vamos a tener un potencial ganado detrás, porque detrás de cada miedo siempre hay un gran potencial, hay un recurso que no hemos utilizado hasta la fecha. Entonces es una manera de verlo para que una realmente tome esa responsabilidad. Por eso decía que también es una falta de conciencia y de coherencia de la persona que lo está viviendo, porque pues, se sigue prefiriendo proyectando para adelante o para atrás, pero no me hago cargo de lo que está pasando en mi vida ahora, 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 que es el único tiempo que existe, el ahora. Gracias, Elena. Con amor. Vale. Ok, excelente. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta?
aquí Ya hablan de vamos a pasar, insomnio. Vamos a pasar al al insomnio, ¿no? insomnio. Sí, 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 sí. Porque también podría decir yo, mira, insomnio, repetimos lo mismo que ansiedad, absolutamente lo mismo, pero hay también otras cositas que se le añaden o que son diferentes. Por ejemplo, el tema del insomnio, lo primero es que desde la bioneuroemoción, como decía, las creencias son muy importantes, la programación neurolingüística, el cómo nos hablamos. Entonces ya el término insomnio está mal usado, porque una persona que tiene insomnio, según lo que significa insomnio, es que está toda la noche sin dormir. O sea, una persona no podría estar sana más de 3 noches sin dormir nada. Por lo tanto, podríamos cambiar la palabra insomnio por alteración del sueño, por ejemplo. Una alteración o alteraciones del sueño, donde yo me despierto mucho o me cuesta trabajo conciliar El el ritmo, sueño, el ritmo, exacto, exacto. Entonces, esa alteración del sueño, ese ritmo alterado del sueño, también habla de miedo, miedo en mayúscula, miedo también al futuro. Entonces, va conectado también a la ansiedad. Y además, aquí lo que hay una cosa interesante es que el programa de supervivencia de la alteración del sueño es, debo estar alerta. Si la ansiedad era, estoy alerta, pero aquí es, tengo la orden de estar alerta porque hay un peligro de muerte. Hay que añadirle esta parte, entonces como un miedo más grande que la ansiedad sola. Entonces, esto de dónde sale el peligro, la orden de estar alerta, de peligro de muerte, porque generalmente hasta ahora lo que se ha venido estudiando y yo misma lo que he ido averiguando en las personas que tenían tema de alteración del sueño, es que en el árbol encontramos a personas desaparecidas en la guerra. Se han velado un muerto, por ejemplo, y lo han puesto de niño muy chiquitito ahí, que fuera de negro a darle el beso al abuelo o el bisabuelo que murió, y eso queda como impactado, con desaparecidos, con temas de, como decía, sobre todo temas de la guerra, del peligro de que por la noche te acechen y te maten, que eso ocurre mucho en la guerra. Entonces, no te puedes relajar, no puedes confiar, debo estar alerta. Si me duermo, además es un peligro que viene por la espalda, de retaguardia, porque cuando uno se duerme, uno se entrega y sabe, confía que mañana va a despertar. Pero la persona que tiene la alteración del sueño no tiene esa confianza de que mañana va a despertar. O sea, hay una memoria transgeneracional activa que le lleva a estar alerta porque es un peligro de muerte. Y aquí es muy interesante estudiar el árbol, intentar ver quién más sufría pues esa patología en la familia, porque generalmente se suele repetir si ha habido alguien en la guerra, si alguien desapareció, porque todo esto puede estar activo en nosotros. Y también una cosa importante, esto nos lleva a la emoción oculta, que es un sentir muy profundo no reconocido. Es como no reconocernos realmente un miedo que tenemos, y la persona que suele tener alteración en el sueño, en el ciclo del sueño, son personas muy cumplidoras en la vida de vigilia, en la vida normal. Están a la altura, no defraudan, cumplen todo, están siempre a la orden de todo, pero no se permiten reconocerse ese gran miedo que tienen por dentro, y cuando están a solas, porque uno duerme, aunque duerma acompañado, el sueño es tuyo y de nadie más, cuando llega ese momento de conexión contigo, sienten ese miedo tremendo y ese peligro, porque se sienten inseguros. Es una gran inseguridad no reconocida. Esta es la emoción que tendríamos que buscar en una patología como la alteración del sueño, la alteración en el ritmo del sueño. Bueno, Elena, y mira qué bonito que desde la medicina tradicional china es lo mismo. La emoción
del miedo me daña al riñón, energéticamente hablando, y el riñón es quien regula al ciclo circadiano y es quien me genera un insomnio en este caso. O sea que yo, para tratar a ese paciente con insomnio y que le encuentro en la historia clínica que sí, efectivamente es un paciente con temor, con exceso de miedo, debo tratar al riñón energéticamente para regularle esa emoción, pues te lo mando a ti, y para regular el insomnio Claro. debo regular desde el riñón. Pero es importantísimo la relación de esa emoción, esa información de miedo y el insomnio. Pero mira que hay una pregunta que yo te hago. Y el temor cuando es desde de intraútero, cuando hay de pronto una información, cuando hubo de pronto un intento de aborto y esa información que yo recibí intraútero y no, de pronto no la sé y vivo con temor y vivo con miedo y termina en ese insomnio. ¿Eso te ha tocado casos como estos? Sí, mira, justamente cuando tú hablabas de los riñones, a mí me han venido personas por alguna cosa de riñón que querían tratarse y querían buscar la emoción que había, y la emoción lleva al miedo porque es un órgano arcaico, los riñones, y siempre hablan de un miedo profundo. Entonces, directamente cuando me dicen el tema de los riñones, yo automáticamente lo asocio a miedo y obviamente, como es arcaico, directamente al árbol. Si ocurre lo mismo con el tema de mamá intenta abortar, el bebé lo percibe, de acuerdo, ahí hay un miedo a la supervivencia. Eso ya lo está programando al bebé, eso es un engrama, pero lo está programando. Pero ¿de dónde viene eso? De la mamá, porque viene de la mamá, miedo a tener el bebé, por el que dirán, por lo que sea, el motivo que sea, pero mamá también lo está repitiendo de alguien del árbol. Entonces, tanto si viene por parte de la mamá, como si viene directamente por un tema de miedos o tema de riñón, desencadena en el árbol, porque es algo muy arcaico, es algo muy arcaico. Y hay que tener mucha paciencia, porque yo siempre, este tema del miedo a la hora de dormir es como una medusa que tiene muchos tentáculos. Tenemos que hilar muy finito para coger el tentáculo más gordo que desactive el resto. Pero hay que ser también muy paciente, porque la persona que sufre esta patología suele ser impaciente, que esta es otra, como que quiero las cosas ya, como que me he tomado la pastilla para dormir y no duermo, como que necesito, y entonces de alguna manera están en una queja, porque claro, al no descansar bien toda la noche, el humor no es el mismo, la energía con la que tú retomas el día no es el mismo. Entonces es como una queja que también engancha con el tema del victimismo, de la ansiedad, porque le produce ansiedad. No he descansado y tengo que hacer todas estas cosas por el día. Entonces va enganchando uno con el otro. Y de verdad que se puede salir de ahí, obviamente, que es un trabajo también de investigación muy bonito. Por eso yo siempre digo, tenemos que ir desde la época actual hacia atrás. El diagnóstico, cuándo fue la primera vez, qué ocurrió antes de esa primera vez, y entonces vamos por fase de años. Podemos mirar septennios, podemos ir directamente a la infancia, podemos ir a la parte de la etapa de proyecto sentido estando en el vientre de mamá, qué vivió la madre mientras estábamos nosotros en el vientre, y obviamente toca una mirada hacia el árbol transgeneracional, porque es un tema que tiene que ver con ello, porque está vinculado ese miedo, como tú decías, a los riñones. Y eso es arcaico, ya no está dando la información. Estamos repitiendo una memoria que no es nuestra. Y que la manera de desactivar esa memoria es entender lo que tú comentabas antes, entender el para qué yo estoy repitiendo esto. Y eso es el proceso que más cuesta. Por eso es un acompañamiento. Esto sería el insomnio, como veis, muy parecido al tema de la ansiedad, porque también lo incluye. Así es. ¿Alguna otra pregunta o inquietud acerca del insomnio?
¿Todo claro hasta allí? ¿Todo claro? Bueno, entonces Bueno, vamos pues a entonces pasar a ya, hipotiroidismo y después eh, el ejercicio práctico para sí, que se sí, que queden y tengo ahí esperen. uno para el tema de la ansiedad, sí. Sí. Entonces aquí, bueno, por como me preguntaba antes una persona de cómo llegar a esa ansiedad, aquí diría lo mismo, es atender la ansiedad, porque siempre una ansiedad en el insomnio, atender las angustias de esto de mañana, de qué ocurre, qué pienso yo mientras no duermo, y después de eso, echar una mirada a nuestro árbol y cuando tengamos la mirada en el árbol, volver a repasar las creencias que yo traigo de ahí. Porque siempre de verdad es una memoria activa y viene a través de las creencias transgeneracionales del sistema familiar. Y entonces, ahora, el hipotiroidismo, como tú me decías, el conflicto emocional que vive la persona que tiene la patología de hipo, pero también de hiper, lo que es la tiroides, es igual a el tiempo. Su majestad, el tiempo. Entonces, a mí me recuerda siempre el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Siempre es tiempo, se va el tiempo, corre el tiempo. Tiene que ver con el tiempo. En este caso, cuando es hipo, siempre habla de no me permito tomarme tiempo. Entonces, una del sentido biológico que tiene es que el deseo que tiene la persona para que el tiempo pase más lento. Pero esto también le lleva a no hacerse cargo de lo que está ocurriendo en su vida en ese momento, obviamente. Entonces, tiene esa sensación de que debo de, tengo que, debo de y tengo que. Es como una máquina locomotora. Los síntomas, pues cansancio, fatiga física, falta de energía y además suelen hincharse o la obesidad, inflamación interna, pero todo es porque no está escuchando la parte que le está diciendo su tiroides, que además, aquí mejor que yo tú como doctora, la tiroides regulariza el metabolismo, es la que metaboliza. Entonces, ¿cómo metabolizo yo lo que ocurre en mi vida referente al tiempo? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo me lo trago? ¿Cómo lo digiero? ¿Cómo me nutro de él? ¿Cómo lo asimilo? ¿Y cómo expulso lo que no me hace falta? Porque todo eso tiene que ver con la tiroides. Entonces, nos da mucha información, además de que como está justo y es la glándula que rige el quinto chakra, pues también tiene que ver con la escucha interna, como yo me oigo a mí misma, porque quien va acelerado o en bajas revoluciones generalmente no se escucha a sí misma. ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Cómo hablo a los demás? ¿Cómo gestiono el tiempo en mi vida? ¿Qué hago con el tiempo? Y como es hipo, y es que necesito y deseo que el tiempo vaya más lento, una de las emociones ocultas es, siento que el tiempo se me escapa, siento que el tiempo se me va, me hago mayor y ya todavía no tengo hijos, o me hago mayor y no me he casado, o si no consigo pronto este trabajo, ya voy a ser muy mayor para poder optar a él. O sea, todo lo que yo vivo como que se me va el tiempo y necesito que vaya más lento. Esto cabe decir también, Yelisat, que quien tenga hiper es lo mismo, pero en lo opuesto. Absolutamente en opuesto, pero está relacionado absolutamente con lo mismo. Y es al mismo tiempo que uno dice, necesito que el tiempo vaya más lento, tampoco hace nada para tomarse esos momentos de descanso y de escucharse y de atenderse y de hablarse y de metabolizar lo que está ocurriendo en su vida, cómo yo descanso, cómo yo me nutro, cómo yo gestiono mis emociones. Es que está todo relacionado. El cuerpo es que no hay nada que vaya por su cuenta, porque va todo, absolutamente todo en conjunto. Y todo tiene que ver también, igual que el tema de la alteración del sueño y la ansiedad, es una cosa muy importante, es a soltar el control.
soltar la necesidad de controlar cómo tienen que ser las cosas. Eso es primordial, porque ahí ya te quitas un lastre y te permites observar lo que tienes en tu día a día, en tu cotidianidad. Nos puede gustar o no, pero la realidad es que está ahí, por lo tanto vamos a mirarlo y vamos a ver qué nos sirve, qué no nos sirve, qué quiero seguir haciendo, qué quiero cambiar. Hay que tomar acción, porque son cosas que se han venido repitiendo durante años, décadas, porque un síntoma no aparece de golpe. Uno dice, no, yo estaba bien y de repente, no, por favor, de repente no. Tu inconsciente te ha estado avisando infinidad de veces. El cartero llamó a la puerta no sé cuántas veces, pero nunca quisiste atenderlo. Entonces ya te da un aviso más fuerte. Entonces ya empieza, cuando ya nos toca la salud, ya como que atendemos un poquito, no mucho, pero ya un poquito más, ¿no, Yelisa? Sí, es que estaba recordando justo ayer una paciente que voy al tema como de la autoinmunidad, de la pregunta inicial de las pacienticas de la tiroiditis de Hashimoto. Ese tipo de paciente inicialmente no hace una autoinmunidad, hace un desorden inmunológico, llámese una alergia, una dermatitis, una rinitis, un proceso inmunológico leve, ¿sí? Sí, Y posteriormente, como no le hizo caso al cartero, no recibió el mensaje adecuadamente, sino lo hice a un lado y lo esquivé y lo esquivé y lo esquivé, llegó al punto de un auto daño, ¿sí? Y ahí es cuando el sistema inmune, pues, escoge dónde, porque no a todos es la tiroides, otros es las articulaciones, otros es una malignidad. El sistema inmune, posteriormente a tener crónicamente una alteración inmunológica, pasa a ser una autoinmunidad ya cuando el paciente lleva muchos años en ese proceso. Entonces, esa tiroiditis de Hashimoto es algo muy, muy asociado a las tormentas tiroideas por estrés. Es eso que ya definitivamente, como dices tú, de pronto el acelere ya llegó a un punto que ya no pudo más, ya el control de mi vida se ha perdido y ya llego a expresarlo a través de una tiroiditis, o sea, ya no un hipotiroidismo, sino un autodaño de la glándula, que es cuando realmente es de difícil diagnóstico porque a veces el paciente no ha tenido un hipotiroidismo, entonces la TSH sale normal y el paciente está gordito y el paciente está cansado y el paciente se le cae el cabello y el paciente tiene insomnio, emociones alteradas, pero la TSH está normal y el endocrinólogo no llegó sino hasta la TSH y no seguimos indagando y resulta que hay unos nodulitos tiroideos y hay unos anticuerpos elevados. Entonces, allí es cuando nos damos cuenta ya del diagnóstico, pero está asociado muchas veces a un proceso ya agudo dentro de ese estrés crónico. O sea, ya fue la gota que desbordó ese proceso de no tener el control de algo, de no tener o de tener el exceso de responsabilidad de algo, porque desde la medicina tradicional china no solo es el miedo, sino el exceso de responsabilidad el que me afecta a la tiroides. Y entonces es la carga extra de mamá y papá de los pollitos, me encargo de todo y de todos, ¿sí? Entonces es ese momento en el que ya desbordo ese exceso de responsabilidad, desbordo en temor y autodaño la glándula tiroidea con el proceso de tiroiditis. Entonces, es importante tener presente que no solo es el hipotiroidismo al que se puede llegar, sino a un proceso ya de autoinmunidad, autodaño. Eso es lo que significa. Totalmente. Estoy haciendo daño a mí misma. Exacto. De ahí tan importante lo que decía al principio de el autoconocimiento, porque que tú puedas tener y averiguar y estudiar esa información de ese síntoma que tú puedes tener y ver cómo te está condicionando en tu vida, te da también ese autoconocimiento. Y desde ahí es donde tenemos conciencia
despertamos conciencia, elevamos conciencia y nos ponemos en coherencia. Yo no puedo ignorar las cosas que ocurren en mí y prestarle atención, no sé, a la revista del corazón y que me importe más esas vidas que la mía. Yo tengo que tener autoconocimiento de mí, justamente para estar en coherencia, y de ahí, como dice la doctora Yelisa, es que es que tú misma cuidas de tu propio sistema autoinmune y tú haces por elevar tu vibración, tu frecuencia, tus cuidados. Entonces es todo de una manera global. Y a lo que tú decías de el tema del control, de estar controlando todo, de hacerse cargo de todo, pues es que es lo mismo, es poner sanos límites, porque al final necesito controlar que todo sea de una determinada manera. Si no lo atiendo yo, ¿qué lo va a hacer? No, pues a quien le corresponda. Y esto fíjate tú que este tema tiene mucho que ver con otro tema autoinmune como es la fibromialgia. Es el exceso de creencia en, no, yo tengo que hacerme cargo de todo, porque si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Porque nadie lo hace como yo, pero tampoco suelta para que lo haga otra persona. Entonces, esto es lo mismo sobre lo del tiempo. Me quejo si tengo hipotiroidismo, pues necesito que el tiempo vaya más lento para atenderme, para escucharme, pero no lo hago. Sigo controlando y que todo tiene que ser de determinada manera. Entonces eso nos lleva al caos. O sea, nos lleva realmente a estar completamente desconectados. No sé si hay alguna pregunta aquí o pasamos a hacer ese ejercicio. Es un ejercicio muy sencillito. Quien quiera después me puede escribir por WhatsApp y os lo paso, lo tengo grabado y lo podéis seguir haciendo como un ejercicio es un protocolo, no es una meditación en sí, pero lo vamos a hacer ahora. Os voy a ir guiando. A ver qué pone ahí. Tú lees mejor que yo. Así me ha ido. No me he traído las gafas. Gracias, Marcela. He dejado, no te escucho. Ahora. ¿Ahora sí? Ok. Ahora sí, te dejé de escuchar. ¿Me escuchaste cuando leí la pregunta? No he escuchado nada porque se te apagó el micro. Oh, bueno, entonces decía que Marcela dice, buen día para los que ya llevamos muchos años tomando levotiroxina. Personalmente veo cómo aumenta la dosis en cada chequeo. ¿Qué tips de alimentación, vida sana, manejo emocional práctico nos pueden recomendar para tener mejor calidad de vida? Gracias, excelente tema. Bueno, y por acá hay otra pregunta. Edna, bueno, ya ahorita vamos con Edna. Vamos con Marcela. Desde la alimentación, Marcela, como bien dije ahorita, la tiroides es regulada por el riñón, energéticamente hablando. Y el riñón se regula desde la alimentación con los alimentos oscuros, con los alimentos de color oscuro, como es antioxidantes como el agras, uva isabela, arándanos, todo lo que son frutos rojos, ¿ya? Entonces modulan mucho la tiroides, también todo lo que es, bueno, no sé si donde estén en diferentes países ubiquen, hay un pescado oscuro que aquí es muy común que se llama coroncoro, ¿sí? Es un pescado que yo formulo literalmente para regular al riñón, es de aguas profundas y muy yin, muy quieto. Entonces es un pescado que también les recomiendo desde la alimentación para regular la tiroides. Todo lo que me regula el riñón desde la alimentación, lo salado, pero no lo salado refinado, sino la sal tonifica el riñón, la sal rosada del Himalaya, la sal marina. La sal es el sabor del riñón para tonificarlo, para regularlo y para a su vez regular la glándula tiroidea. Entonces, por hecho está que no debemos consumir sal refinada porque alteramos más el proceso. Entonces, hay que eliminar de la alimentación la sal refinada.
Y desde la parte de aumentar la levotiroxina cada vez más, sí, claro, porque es una solución momentánea, ya que nos brinda la medicina convencional. Es un momento en el que nunca pues el endocrinólogo nos va a decir, por favor no se acelere más en su vida, tómese simplemente los 50 microgramos de levotiroxina y ya, y si necesitamos más en 3 meses después del control de TSH le subimos a 100. Desde nuestro enfoque occidental nunca nos formaron para entender que la glándula tiroidea debía mejorarse desde también enseñarle al paciente a cómo comer sano y a cómo vivenciar sus emociones, a cómo gestionarlas. Entonces, lógicamente, si usted toma como herramienta pues su levotiroxina, que nadie ha dicho que la debe suspender, solo que debe tener un empalme con la medicina bioreguladora, que es por ejemplo, mi especialidad. Yo les hago un empalme de medicación bioreguladora y poco a poco va usted dejando la necesidad de tomar o de suplir la levotiroxina y va ganándole terreno a esa patología hasta llegar a fisiológicamente estar bien. ¿Ya? Entonces es algo que se puede lograr no solo en el hipotiroidismo, sino también en la tiroiditis, que es un poco más compleja porque el sistema inmune se detona con nada, con el clima, con la alimentación, con las emociones. Entonces el sistema inmune es muy volátil, entonces es más difícil de controlar, pero se puede llegar a disminuir esos anticuerpos sin necesidad de dar dosis de levotiroxinas altas y sin necesidad a veces, cuando no me han llegado formulados con levotiroxina, se puede lograr no formularles, sino desde la medicina bioreguladora. Claro está que cuando haya la necesidad se debe administrar. Entonces, desde la bioneuroemoción, compleméntanos, Elena, por favor, ¿qué más le decimos a la pacientica? ¿Qué tips? Pues justamente la gestión emocional, o sea, escucharte, atenderte, tener la costumbre de escribir lo que sientes, porque puedes hacer ahí una visión de cómo van modificándose tus emociones o cómo reaccionas de una manera repetitiva ante una situación igual o parecida. Y eso te va dando información. La emoción siempre es información y hay que abrirse a sentirla y hay técnicas para sentirla y no morir en el intento. No por yo sentir una rabia que pude sentir, voy a ponerme a destrozar todo. No, se puede hacer de una manera consciente, atendida, porque tan pronto tú te dispones a abrirte y a escucharte, todo dentro de ti se configura de otra manera. Y entonces puedes sentir la esencia de esa rabia, por ejemplo, y no necesitas golpear o romper nada. O puedes sentir ese miedo y no sientes que estás en peligro de muerte, porque te sientes atendida por tu propio inconsciente biológico y obviamente acompañada en el proceso. Y entonces eso te da lugar a poder trascenderla, escuchar, no rechazar ninguna emoción. No son buenas ni malas, es información, información tuya de tu propia creencia, de tu propio inconsciente, de algo que está codificado en ti a través de tu sistema familiar. Por lo tanto, atiéndelo, porque viene a decirte algo para mejorarte la vida, no para fastidiártela como piensan muchos. Es que esa es la visión de esta medicina. La enfermedad es un amigo. Exacto. La enfermedad aquí no se ve como un enemigo, se ve como un amigo. Llámese como se llame, el nombre que le quieras poner. De hecho, el cáncer es un amigo. Viene a enseñarte algo. Aquí nos dicen, nos preguntan que si es posible dejar la levotiroxina después de haberla tomado por muchos años. Lo que decía ahorita, no es quitar la medicación, no es arbitrariamente eliminar un manejo por endocrinología, no, eso se hace con mucha disciplina, con mucha entrega, con mucha conciencia, para llegar hay muchas veces el paciente, pongo el ejemplo de la diabetes, con la metformina, es muy complejo también de quitarlo. Esos pacientitos logran después de meses, 6 meses quizás de tratamiento, logran
quitar la medicación, pero es algo de compromiso y de disciplina y autocuidado y hábitos de vida saludable. O sea, es tener un mayor compromiso más que tomar una pepita, ¿ya? Aquí lo más fácil es tomar la levotiroxina, pero hay atrás un tratamiento que existe y que es más complejo, que es el de tener responsabilidad de tu enfermedad, es atenderla, como dice Elena. Y nos preguntan, buenas tardes, ¿y cuándo es resistencia a la insulina? ¿Cómo así? ¿Qué pregunta Livia hacia cuando es resistencia a la insulina? Ah, que cómo debe ser desde la bioneuroemoción, Elena, ¿cuál sería la respuesta o qué hay que gestionar desde la resistencia a la insulina? El páncreas. Vale, el páncreas, te digo porque la parte de la insulina, de cómo gestionar, estamos hablando de que del hipotiroidismo, ¿no? Vale, la resistencia a la insulina, el páncreas tiene que ver desde la bioneuroemoción, y la emoción que lleva detrás es algo vivido en una sensación como de asco, de malestar. Y tiene que ver a su vez con el tema de endulzar la vida, porque el páncreas se dedica justamente a la insulina en sangre, la glucosa. Entonces, cuando empieza a generar la parte de la glucosa, es una manera de, como decía antes, el conflicto biológico es como una sensación de frialdad interna. Entonces, es un endulzante, o es como una persona también con una mentalidad donde quiero que me quieran, pero me tienen que querer como yo quiero que me quieran. O sea, volvemos al control también. Y entonces vivo algo como que en desagrado, en esa parte de desagrado. Es la parte que tiene que ver en este sentido el páncreas y con el tema de la insulina. Y cuando hay una resistencia, pues justamente siempre tenemos que mirar cuál es el sentido de ese órgano. Entonces, el páncreas, ¿a qué se dedica? ¿Qué se dedica? Si yo tengo resistencia a esa parte, hay un rechazo en mí, quizás a dejarme querer, quizás abrirme a otras opciones. No te oigo. No, tranquilo. Ahora, vale. Bueno, en general es eso. Desde la parte a la resistencia a la insulina. Y entonces también a su vez esto genera un bloqueo. Por lo tanto, tenemos que atender qué parte de control no quiero soltar, porque nos va a llevar siempre a soltar, a dejar ir. Todo lo que intentemos controlar y gestionar desde esto tiene que ser así, y no permitir en ese fluir del proceso de la vida, incluso confiar en mí, en que lo puedo hacer de otra manera, nos va a llevar justamente a estos estancamientos. Ok, perfecto. También nos pregunta por aquí una pacientica que dice que de la amitriptilina, yo vi por aquí una pregunta de la amitriptilina. El señor Jaime Merlano dice, saludos, excelente charla, toma amitriptilina hace 20 años, sin ella no puedo dormir, ¿cómo hago para dejarla? Gracias. Entonces, no, aquí no podríamos decirlo así tan fácilmente, de esa forma, sin ver individualmente el caso, porque 20 años tomando amitriptilina genera un proceso de adicción, aparte del proceso base de su enfermedad, puede tener ya un proceso adictivo del medicamento, lo que no quiere decir que no se vaya a quitar nunca, pero hay que ver individualmente al paciente cuál es su origen, cuál es el origen de ese insomnio, si es orgánico, si es emocional, si tiene todo un poco de cada uno, si hay o no afección que amerite continuar con el medicamento, pero no se retira en llegado caso abruptamente. Eso lleva, como le decía ahorita, un proceso de empalme con otra medicación, y que poco a poco, y se trata de meses, ir haciendo se llama un destete del medicamento, y no abruptamente, porque se puede generar crisis.
¿Ya? Entonces, se puede, claro, en algún momento en el que se aprenda de por qué estoy con insomnio y se dé el origen a tratar, entonces se podrá retirar, pero no se puede decir que lo puede hacer fácilmente porque lleva un proceso largo y crónico. Entonces, ¿qué otra preguntita por aquí? Me dicen, buenas tardes. Interesante temática. Ok, gracias. Gracias a todos ustedes. De verdad que, Elena, yo pienso que ya podemos hacer el ejercicio práctico para que ya nos Sí, vayamos con una información y podamos entonces aprender de ese ejercicio que nos vas a regalar y si hay sí, alguna duda más o inquietud, Elena va a estar dispuesta a atender consulta, quien esté interesado, aunque ella no está presencial, pero virtualmente realiza su consulta y su terapia, puede acercarse o escribirme a mi teléfono si son mis pacienticos, que yo con el mayor de los gustos les puedo ayudar a gestionar la cita con Elena para poder que puedan sí. realizar su tratamiento. Bueno. Perfectamente. Y además por ahí escribía, no vi bien porque no llevo las gafas, pero si teníamos algún paquete, trabajamos conjuntos, sí. Los pacientes de la doctora, muchos de ellos también tienen consulta conmigo y trabajamos conjuntamente ella desde la parte que a ella le corresponde como médica y conmigo todo el tema de que tiene que ver con las emociones y todo el árbol para mirar de dónde viene, seguir esa memoria que está activa. Entonces es un proceso muy bonito y sí lo trabajamos conjuntamente. O sea, por eso estamos también aquí, de que yo atiendo a muchos de los pacientes de la doctora y alguien preguntaba por ahí, no sé si tú lo puedes leer, si está por ahí puesto, pero algo me pareció ver. Así que después también podemos comentar, quien tenga inquietud le pregunta a la doctora, si es Por paciente de ahí la doctora, ¿vale? hay Y otro mensajito. La señora Fanny nos comenta saludos, es tomar conciencia y tener responsabilidad con nosotros mismos. Yo doy testimonio del tratamiento con la doctora Yelisat, como he cambiado mis hábitos alimenticios, bajado 15 kilos, debido a eso ya no tomo furosemida y he bajado la medicación de hipertensión. Gracias, doctora. Gracias a ti, Fanny, que has logrado tomar conciencia de tu enfermedad y has aprendido de ella. Y pasó por ti para eso, para aprender y trascender, ¿cierto? vaya que sí, ya si quieres cerrar el ciclo, pasas por mí y ya le Y echamos queda lista. hacemos un completo y quedas lista y ya que no lo repitas más. Tal Bueno, cual. pues si te parece bien, os parece bien, pasamos a hacer un pequeño ejercicio, un protocolo para tomar conciencia de cómo la emoción que sentimos la podemos manejar poniendo ¿qué? Pues poniendo el foco, poniendo la intención. El inconsciente siempre está activo y alerta tan pronto tú pongas la intención en algo. Ahí está toda la energía. Por lo tanto, es realmente tener ese compromiso con una o con uno mismo de que quiero hacerlo diferente. Entonces, no hay nadie en este mundo que te pueda impedir eso, siempre y cuando tú tengas esa intención. Por lo tanto, vamos a abrirnos a este ejercicio. Es cortito, como digo, quien quiera me escribe después por WhatsApp o con la doctora, yo paso el link, lo tengo grabado y conviene repetirlo, ¿eh? Si no lo conseguís ahora, no pasa nada. Recordad ser muy amables con vosotros y, recordar también que es un proceso. Entonces, sugiero poneros cómodas, sentaditas, no cruzar las piernas si estáis apoyadas en el suelo, cerrar los ojos. Es un momentito nada más, permitiros. Entonces, os centráis en la respiración sin forzarla, de una manera natural, como cada uno de vosotras o de vosotros respiréis, de una manera natural, relajada, sin forzarla de ninguna manera específica, simplemente siente como inhalas, siente como exhalas. Vas a darle el mensaje a tu inconsciente biológico
de que estás segura, seguro, de que estás a salvo, de que estás protegida, protegido, para que de esa manera se abra a esta experiencia. Este mensaje siempre es importante. Estás segura en ti, en el lugar en el que estás en este momento y te abres a esta experiencia. Sigues centrando tu respiración, tu atención en la respiración, sobre todo en ese momento en el que la inhalación se convierte en exhalación, porque estás en contacto justo con la vida y la vida te da oxígeno para vivir, tú lo usas y tu cuerpo exhala todo lo que ya no necesitas. En ese instante estás en esa conexión con dar y recibir, que eso es la vida. Entonces, sigues poniendo atención en ese instante. Vas a dar la orden a tu inconsciente biológico de que active en ti el recuerdo de relajación más profundo que hayas tenido y vas a sentir como tu cuerpo obedece y se relaja profundamente en este instante. Y ahora te voy a pedir que imagines una imagen tuya disociada de tus emociones. O sea, te visualizas a ti, pero sin emoción, como si estuvieras viendo una película tuya, como si tú te vieras en una escena, en una imagen de una película. Y ahí te vas a observar en esa imagen disociada de cualquier emoción. Y te vas a ver bien, te vas a ver a gusto, te vas a ver disfrutando en bienestar, en salud, en dicha. Recuerda que estás disociada, disociado. No te estás conectando a la emoción. Ves la imagen, te ves súper feliz, súper bien, en paz y te observas. Este momento lo puedes prolongar todo lo que necesite cuando lo practiques después. Es algo que surge de forma natural. Es algo que se hace rápido. Te ves dichosa. Y recuerda que estás disociada, disociado. Y ahora quiero que dejes esa imagen ahí congelada y vas a pensar ahora en una escena, en un momento, en una circunstancia que te produce ansiedad. Y te vas a permitir sentir esa ansiedad, tal como venga. Es algo que también ocurre rápido, no tienes que pensarlo mucho. Te evocas la ansiedad y la vas a sentir. Sabes muy bien cómo es. Es una vieja compañera de una manera o de otra, todos sabemos cómo es la ansiedad. Te la dejas sentir sin juzgarla, sin expectativas, de manera completamente inocente. Y te dejas sentir la emoción. Y ahora lo que vas a hacer es, vas a sobreponer esta imagen que tienes agradable tuya, en la que estás disociada, la vas a poner sobre la imagen en la que estás sintiendo la ansiedad. Y lo vas a hacer varias veces. Coges la imagen en la que estás sintiendo la ansiedad y la pones sobre la imagen en la que te estás viendo feliz, en paz, dichosa. Y puedes hacerlo al contrario. A la imagen en la que te ves dichosa, feliz, bien, disociada de la emoción, solamente te ves, vas a poner la imagen en la que estás sintiendo la ansiedad. Y observa lo que empieza a ocurrir dentro de ti. Observa qué ocurre cuando sobrepones y cambias la imagen en la que te sientes bien, en paz, con la que estabas sintiendo ansiedad. Recuerda seguir ese orden. Visualízate sintiéndote bien, pero disociado, disociada. Y después, en otra imagen, simplemente te vas a permitir sentir la ansiedad. Y vas cambiando una imagen con otra.
Déjate sentir este proceso y te vas a dar cuenta como dentro de ti empieza a transformarse algo. Así que aquí, para no condicionar al inconsciente, la clave es sentir y observar. Y después de terminar el ejercicio, apuntas la fecha de hoy y lo que has sentido. Si lo repites mañana, la fecha de mañana y lo que has sentido. Y te vas a dar cuenta la transformación que se va produciendo. Y es a nivel de memoria celular. ¿Por qué? Porque va a través de la emoción. Vuelves a conectar con tu cuerpo, con tu respiración. Y cuando esté bien para ti, puedes abrir los ojos. Y si alguien quiere compartir lo que ha podido experimentar, es un ejercicio corto, no es un ejercicio que requiera mucho, porque muchas veces a mí me dicen, no, Elena, es que no tengo tiempo de sentarme y ponerme media hora a meditar hasta sentir algo. No, no, no se trata de eso. Pon el foco, las emociones están. Por lo tanto, evócalas y ve cambiando esa imagen y te vas a dar cuenta qué acontece dentro de ti. Porque tan pronto pones la intención, de verdad que es maravilloso ver cómo la alquimia emocional empieza a funcionar. Y eso, repitiéndolo, crea una nueva neuroconexión. Y eso es lo que se va a ir estableciendo. Entonces tú eliges a dónde pones tu atención, a qué alimentas. ¿Qué parte de ti alimentas? Porque también está en nuestra propia elección de ponernos en coherencia. Y bueno, hasta aquí esta parte mía, Jennifer. No sé si alguien quiere conectar Wow. aquí para... Yo quiero escuchar a la experiencia de alguien. ¿Quién nos cuenta, por favor? ¿Quién nos cuenta su experiencia? A ver, alguien, yo... Marcela dice ahí, muy buena visualización, ¿en qué enfoco mi vida? Excelente. Me gustaría escucharte, Marcela, ¿qué sentiste en esa Sí, experiencia? compártenos. A ver, ¿va a conectar o no? ¿Puede, no puede? Yo es que estoy con la Está en familia en familia. el carro. No, Ah, bueno, no, entonces no, ahí no, no. difícilmente lo podías hacer. Mira, yo este ejercicio es uno que me gusta mucho, es muy efectivo y siempre me han hablado muy bien de él, diciendo, bueno, le he ido practicando y de verdad excelente. Y yo lo comparo con lo siguiente, a mí me gusta mucho buscar símil de la vida cotidiana, porque así como que uno pues lo aterriza y realmente es muy, muy sencilla las cosas, porque los grandes misterios son muy sencillos, ¿no? Y, y es como, ¿alguien ha visto alguna vez tomar a alguien, o tú, te has podido tomar un helado exquisito estando enfadada? Imposible, ¿verdad? O sea, no cabe en la mente. En cuanto uno coge un helado, le cambia el humor. Uno está disfrutando ese helado que evoca inconscientemente a la madre, la leche, la infancia, el azúcar, lo dulce. O sea, es imposible tomarse un helado y estar enfadado. Pues esto igual, cuando tú te evocas feliz, en paz, y te estás viendo y sobrepones otra imagen sintiendo la emoción que sea, prevalece la que tú te sientes bien. Entonces, la que tú sobrepones cada vez va a ir perdiendo más fuerza, porque el ser y el inconsciente biológico lo que desea es justamente eso, estar bien, estar en paz, estar coherente, estar conectado con nuestra esencia. Y todo lo que hagas que te acerque más a ti, pues más bienestar, seguridad y salud nos brinda. Seguridad en el sentido de sentirnos seguros en nuestra piel y sentirnos seguros en este
proceso de vida que fíjate, nadie podía prever lo que estaba ocurriendo. Entonces nos estamos adaptando, estamos moviéndonos y hacerlo desde el corazón, no desde el control y la resistencia. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo o nada y terminamos? Yo voy a contarte lo que yo sentí. Ah, bien. Yo sentí primero el cuerpo como pesado, como así como si me hubieran puesto como una pesa en todo el cuerpo, muy, muy, muy pesado, y luego me sentí muy relajada, pero muy, muy relajada, como si me hubiera tomado un Neurexan. Te lo juro que sentí como mucha relajación, entonces sí hubo un cambio allí, no sé, cuando anteponía la imagen de una con otra, fue cuando empecé a sentir lo pesado y luego al instante empecé a sentir como esa sensación de paz, como esa sensación de paz. Es así. Tan pronto tú das un paso hacia ti, de verdad que te das cuenta cómo es como decir, al fin, ¿no? Es como volver a casa. Te estás prestando atención y todo nuestro Hay un ser micrófono, responde. perdón, Eli, que no se te escucha bien. Hay un micrófono abierto, por favor, Elena Torres, por favor, nos colabora. Elena, sí. A ver si la puedo parar aquí. Ok, ya. Pues sí, es eso, ¿no? Es todo el ser responde, porque realmente, como decimos, desde la otra parte que, bueno, que también manejo yo como curso de milagros, todo lo que es el cambio de percepción, el perdón no dual nos lleva justamente a eso, a tomar conciencia que ya lo contenemos todo, ya está todo en nosotros y que lo que nos hace falta es justamente abrirnos a la experiencia, sentirnos. Vinimos a experimentarnos, no venimos a evadirnos. Entonces, la única manera de trascenderlo es abrirnos a la experiencia. Sacamos el aprendizaje, aprobamos y pasamos al siguiente curso. Y ya no hay que repetir kinder de nuevo, ya vamos así avanzando, avanzando. Y cada vez se hace más ligero, cada vez se hace con mayor conciencia. Incluso ya llega un momento en que cuando ves un problema o un dolor, obviamente se va y se busca la ayuda y el acompañamiento médico, pero nos damos cuenta de que hay un nuevo reto. Entonces, una lo toma de otra manera para mirar a ver qué significa, qué puedo hacer, por dónde va esto, cuál es la emoción que estoy conteniendo, qué memoria traigo del árbol. Es todo un conjunto. Y llega un momento en que eso va incorporado, entonces uno lo hace fácilmente, mucho más fácilmente, pero al principio pues requiere un acompañamiento, como es normal. Y bueno, para eso estamos. Entonces, aquí dice Marcela, ay, se me ha ido el mensaje, si lo puedes leer tú, Yelisa. Para mí fue mucho más fácil verme feliz y con ansiedad. Disociar el cuerpo de la mente no es tan fácil, pero creo que vernos como un todo, lo bueno y lo malo, ayuda a enfrentar las cosas mejor. ¿Correcto? Sí, no es tan fácil, pero por eso decía, imagínate que te ves en una película, porque eso es fácil, porque cuando estamos realmente fantaseando, estamos visualizándonos. Entonces, no es tan difícil tampoco. El tema está que lo haces con conciencia. Esa es la diferencia. Y eso, como no tenemos el hábito, a veces es un poco incómodo, pero estamos y acostumbradas a fantasear, a imaginarnos, pues se trata de hacerlo disociándonos de ese sentir, porque tú, al fin y al cabo, cuando tomas conciencia, eres la que controlas la información que te da la emoción. No somos marionetas en manos de las emociones. Eso es cuando no las sabemos gestionar, cuando no sabemos atenderlas. Pero yo ahora estoy aquí, siento una emoción de irme, de salir corriendo, obviamente yo controlo esa emoción, porque ahora no es el momento de eso. Esto es igual que el hambre, hay que saber distinguir si es hambre real o hambre emocional. No voy a comer cada vez que me dé
un tema de hambre emocional. Entonces yo tengo que saber cómo en mí es el hambre emocional y es el hambre real. Ese autoconocimiento. Si yo no sé esas cosas de mí, pues no sé, me andaré quejando diciendo que estoy todo el día picando comida y que no puedo dejar de picar dulces o lo que sea, o harinas, porque no me he puesto la atención. Pero tan pronto te prestas atención, cambia todo el conjunto, cambias de percepción. Y ese sería, yo creo que, la guinda, el cambio de percepción. Bueno, madre mía, una Bueno, charla perfecto. maravillosa de 1 hora. Más de 1 hora. Por eso Mira, digo que era son 1 hora, pero es un placer, de verdad, un placer, sí, un aprendimos placer. todos. Bueno, Elena, gracias. De antemano te agradezco de verdad tu compañía, tu aprendizaje. Cada vez es mejor encontrarnos y enseñarles a nuestros pacientes en conjunto y los nuevos que vengan a que hay nuevas expectativas de tratamiento, ¿cierto? De que no es Sí, lo mismo, sí, siempre no es la misma medicación, no es malo ni bueno, pero sí hay algo mejor por brindarles. Todo es posible cuando tenemos la conciencia de nuestras afecciones, entonces eso es lo principal que debemos tener presente. Entonces, para concluir, queremos invitarlos nuevamente, quien desee tener consulta con Elena, pues bienvenido sea. Aquí puedo ayudarles a gestionarla y a que tengan un cambio. Es algo muy importante, realmente una experiencia espectacular, porque aprendes y todo lo que es aprendizaje es importante para la vida. Entonces, vamos a atenderlos con el mayor de los gustos y bueno, y claro. si quieren otro espacio como este, también lo tendremos más adelante Sí, con otro tipo de por patologías. supuesto, todo un placer. Solamente añadir, pues a través de la doctora, que os puede dar información, y para los pacienticos, como ella dice, de la doctora, y algunos que son míos a través de ella, pues tenemos una promoción especial para este mes de agosto, justamente hacer como si estuviera allí, aunque estoy aquí, pero como cuánticamente nos podemos conectar. Y la otra parte que quiero comentaros, que cualquier información que queráis de mí, tenéis el WhatsApp o a través de la doctora. También me podéis seguir donde yo comparto mucha información de meditaciones, tema coaching transgeneracional. En Instagram estoy como Elena Ortiz Bernal. También tengo un canal donde es más de psicomagia a través del inconsciente biológico y la energía, que es Alquimia de Colibrí. Y también en YouTube estoy como Elena Ortiz Integración Emocional y en Facebook Elena Ortiz Integración Emocional. Elena, perdóname, están preguntando en qué correo podemos ponernos en contacto contigo. Vale, Está preguntando mi web, Marcela. justamente la iba a dar ahora. Mi web es www.elenaortizbernal.com y si entráis ahí vais a ver contactar arriba. Entonces directamente podéis Ahí, escribirme y a mí me llega el email. ¿De ahí acuerdo? acabo de Son colocarlo. todas las vías para contactar conmigo. También por WhatsApp, porque está puesto en el cover que hemos anunciado la doctora Yelisat y yo. Está mi teléfono, mi WhatsApp, que es más 34 610 87 02 62. También tenéis el de ella. Repítelo, Elena, por favor, que lo El estoy colocando WhatsApp, aquí. Ya les sí, coloqué la página web, ya se las coloqué. Ahora vamos a colocarles el teléfono. Más más 34 34 610 610 87 87 02 62. 02 62. 0262. Okay. Ok. Y bueno, pues Instagram dije @Elena Ortiz Bernal y @Alquimia de Colibrí. Y después YouTube, Elena Ortiz, Integración Emocional y
Facebook igual, Elena Ortiz, Integración Emocional, @ Elena Ortiz Bernal. Has No les puesto está @ Ortiz llegando. Bernal. Ah, Qué pena. vale, vale, No les perfecto. está llegando la información que estoy mandando, creo que te está llegando solo a ti. ¿A mí? Por favor, me No está llegando. no les está está llegando. Es porque está solo para Elena. Espérame, ya les... A ver, sí, escríbelo en general para todo el chat. ¿Y qué más? Pues que para mí es un placer trabajar con la doctora Yelizad, las veces que nos hemos visto y bueno, que estamos en contacto también, hemos hecho algunos directos por Instagram, trabajamos conjuntamente, trabajamos individualmente y a vuestra disposición en lo que necesitéis. Siempre es un placer. Ok, ya ahí les está llegando. Sí, la doctora Yeli es lo máximo, sí señor. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Listo. Aquí están todas El las... @ es Elena Ortiz Bernal, es que pone @ Ortiz Bernal, es Elena Ortiz Bernal, son mis apellidos, Elena Ortiz Bernal. Entonces, ahí me encontráis, estoy compartiendo mucha información, muchos ejercicios. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias Paula, Edna, Fanny, Antonio, Iris, Tatiana, Donanelli, lo que voy viendo, Laura, bueno, aquí hay Juan, Viviana Luz, Betty, Karin, gracias, es un placer, Karin, Jaime, Girvani, gracias a todos. Marta, un placer a todos, estamos en contacto, no hay distancia, no estoy en Colombia, pero sí conectada desde el corazón y desde ahí trabajamos. Así es. Y hacemos todo. Muchísimas gracias. Bye, Gracias bye. a Chao. ustedes. Edna. Y la dirección de la doctora, Ya Tú, te pongo- Yelizad, sí, claro. Ya Pon les tus pongo acá datos. el teléfono 313-279-9927. A ese teléfono me pueden escribir al WhatsApp y con gusto les doy allí la dirección del centro médico donde yo trabajo y los espero con el mayor de los gustos. Claro que sí, es un placer. Gracias. Bueno, muchas bendiciones. gracias. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.